Un niño de 12 años entra a una estación de policía con un bebé en brazos. Cuando revela quién es el bebé, todos entran en pánico. Miguel mantenía la respiración, escuchando el tic-tac del reloj en la pared, como si cada segundo marcara un vacío aún mayor en el pequeño apartamento. La oscuridad comenzaba a llenar la habitación, y su hermano menor, envuelto en una cobija remendada, dormía en una canastilla junto a él. Llevaba horas esperando el sonido de la puerta, el eco de los pasos de su madre en el pasillo, alguna señal de que ella volvería como siempre. Pero el silencio era absoluto. Apoyó la cabeza contra el marco de la ventana y miró hacia la calle, donde las pocas luces parpadeantes de las tiendas de la esquina comenzaban a apagarse. No había razón para que su madre no hubiera regresado ya. A veces desaparecía por unas horas o hasta por un día, pero siempre regresaba con la mirada cansada y alguna excusa que Miguel apenas escuchaba. Esta vez, sin embargo, sentía que algo era diferente. Había pasado demasiado tiempo. Miguel miró al bebé, que comenzaba a inquietarse en sueños. Estaba a punto de llorar de nuevo y el poco de leche en el biberón ya se había terminado. No quedaba nada en el refrigerador. Ni comida, ni leche, ni nada que pudiera calmar al pequeño si se despertaba con hambre. Cada vez que pensaba en lo que haría si su madre no regresaba, un nudo se formaba en su estómago. Pero no tenía opción. Debía salir a buscar ayuda. Colocó al bebé cuidadosamente en una manta más gruesa, envolviéndolo con el mayor cuidado posible. Cuando abrió la puerta del apartamento y salió al frío del pasillo, sintió el peso del pequeño en sus brazos como un recordatorio de la responsabilidad que ahora caía sobre sus hombros. Bajó las escaleras del edificio sin mirar hacia atrás, sabiendo que no tenía a dónde más ir. En su mente la decisión estaba tomada. Recordaba haber visto una estación de policía unas cuadras más adelante. Caminó sin detenerse, con la mirada fija en la distancia, evitando cruzarse con las pocas personas que aún deambulaban por la calle. A cada paso, intentaba convencerse de que estaba haciendo lo correcto, que pedir ayuda era la única opción que tenía para cuidar de su hermano. Al llegar frente a la estación, se quedó parado unos segundos, con la mirada fija en la entrada iluminada. Nunca había estado en un lugar como ese, y no sabía cómo lo recibirían. ¿Qué dirían al verlo con el bebé en brazos? La idea de que pudieran separarlos o llevárselo lo llenaba de terror. Pero no había marcha atrás. Respiró hondo y empujó la puerta, entrando al edificio con pasos firmes. La luz blanca y brillante de la recepción lo cegó por un momento. Y algunos oficiales alzaron la vista, sorprendidos por la figura del niño en la entrada. Miguel sostuvo la mirada de uno de ellos, un hombre mayor que lo observaba con el ceño fruncido, hasta que finalmente se acercó. ¿Estás bien, chico?, preguntó el oficial, bajando la voz al ver al bebé en sus brazos. Miguel tragó saliva, sin saber por dónde empezar. La situación le resultaba surrealista, como si todo fuera un mal sueño, pero apretó los labios y con la voz apenas audible pronunció las palabras que cambiarían su vida. «Mi mamá no ha vuelto», dijo sintiendo el peso de la declaración mientras los ojos del oficial se ensanchaban. «Y no sé dónde está». El oficial lo observó en silencio durante unos segundos, tratando de entender el alcance de lo que acababa de escuchar. Miguel sintió la urgencia de seguir hablando, de explicar más, pero no sabía por dónde comenzar. En sus brazos, su hermanito empezaba a moverse, molesto por la luz y el frío del lugar. Miguel lo arrulló suavemente, intentando mantenerlo tranquilo mientras los ojos de todos en la recepción se posaban en ellos. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente el oficial con un tono más suave. «Miguel», respondió en voz baja, sin apartar la mirada. «¿Y cuántos años tienes, Miguel?» «12». El oficial asintió, evaluando la situación con una mezcla de sorpresa y preocupación. Miró al bebé y luego de nuevo a Miguel, como si intentara resolver un rompecabezas. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó más serio esta vez. Miguel bajó la mirada intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. No quería parecer débil frente a esos desconocidos. Había venido a pedir ayuda,
no a que lo trataran como a un niño. «No sé dónde está», respondió con firmeza. «Salió hace mucho. No ha vuelto. No tengo comida ni leche para él», añadió señalando a su hermano. «Y no sé qué hacer». El oficial asintió nuevamente y le indicó a una mujer uniformada que se acercara. Ella se inclinó hacia él con una expresión más suave. «Vamos, Miguel, ven conmigo. Nos sentaremos un rato para que me cuentes todo, ¿de acuerdo?». Miguel la siguió, aferrándose a su hermano, mientras ella lo guiaba a una pequeña oficina detrás del mostrador. Le ofreció una silla y él se sentó con cuidado, sin dejar de arrullar al bebé que ahora empezaba a llorar suavemente. La oficial se agachó a su lado y sacando un pañuelo del bolsillo le tendió una pequeña botella de agua. «Respira hondo, ¿sí? Solo quiero que te sientas cómodo para contarnos lo que está pasando», dijo intentando calmarlo. «¿Cuánto tiempo llevas solo con el bebé?». «Desde ayer en la noche», confesó Miguel mirando hacia abajo. «A veces ella se va, pero nunca tarda tanto en volver, y siempre deja algo de comida o dinero, pero esta vez no dejó nada». La oficial intercambió una mirada rápida con su colega, quien había estado escuchando en silencio desde la puerta. Ambos parecían comprender la gravedad de la situación. «¿Y tienes algún familiar al que podamos llamar?», preguntó ella con cautela. Miguel negó con la cabeza. «No, no tenemos a nadie, solo a mi mamá». Se mordió el labio, dudando si decir lo siguiente. «A veces tenemos vecinos que nos ayudan, pero no esta vez. Y el bebé, él necesita más cosas que yo no tengo». La oficial asintió y le sonrió con amabilidad, dándole una palmada suave en el hombro. «Hiciste bien en venir aquí, Miguel. Vamos a ayudarte, ¿de acuerdo?». A pesar de sus intentos de mantenerse fuerte, Miguel sintió una ola de alivio ante esas palabras. Estaba agotado, tanto física como emocionalmente, y la idea de que alguien más pudiera encargarse de las cosas le permitió respirar un poco más tranquilo. Durante tanto tiempo, él había asumido que debía ser el responsable, el que cuidaba de todo en casa. Pero ahora, en esa pequeña oficina, con los policías alrededor, se dio cuenta de que no estaba solo. «Quiero que sepas que no estás en problemas», continuó la oficial. «Solo queremos asegurarnos de que tú y tu hermano estén seguros. Vamos a ver cómo podemos ayudarles». Mientras ella hablaba, Miguel asintió, intentando procesar cada palabra. A pesar de la calma de la oficial, aún tenía miedo de lo que podría pasar. Sabía que al pedir ayuda, algo cambiaría en su vida. Y aunque no quería ser separado de su hermano, tampoco podía ignorar que necesitaba el apoyo que ellos le ofrecían. «¿Puedo quedarme con él?», preguntó Miguel mirando a la oficial con ojos llenos de súplica. «No quiero que nos separen». La oficial suspiró, sin prometer nada. «Haremos lo mejor para ustedes, ¿sí? Te prometo que vamos a cuidar de los dos». Miguel asintió, aceptando la respuesta aunque no fuera todo lo que quería oír. El cansancio comenzaba a pesarle en los párpados y sin darse cuenta, empezó a cerrar los ojos. La oficial se dio cuenta y le ofreció un lugar donde podría recostarse junto a su hermano mientras los adultos hablaban. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Miguel durmió con un poco de paz. Miguel despertó desorientado. La luz de la mañana entraba suavemente por una ventana alta, iluminando la pequeña sala donde lo habían dejado descansar. Durante unos segundos olvidó dónde estaba y por qué tenía a su hermanito en brazos. Pero al ver las paredes blancas y escuchar el murmullo de voces fuera de la puerta, todo volvió a su mente de golpe. La desaparición de su madre, el frío pasillo hacia la delegación, la oficial que lo había recibido. Su hermano comenzó a moverse en sus brazos, despertándose también, y Miguel sintió nuevamente esa mezcla de angustia y responsabilidad que lo había llevado hasta allí. Afuera se escucharon pasos y un par de oficiales entraron en la sala. Uno de ellos era la oficial amable de la noche anterior, quien le sonrió al verlo despierto. «Buenos días, Miguel. ¿Cómo dormiste?», preguntó con voz suave. Miguel asintió, sin saber muy bien qué responder. El bebé, ya completamente despierto, miraba a la oficial con ojos curiosos, sin comprender nada de lo que sucedía a su alrededor. «Hemos estado haciendo algunas llamadas
y tratando de averiguar un poco más sobre tu situación, dijo la oficial, sentándose frente a él. ¿Te sientes con fuerzas para responder algunas preguntas? Miguel miró a su hermano, apretándolo un poco más contra su pecho. Asintió lentamente, sintiendo que esa conversación era inevitable. ¿Sabes si tu mamá tiene algún problema con alguien? ¿Algún lugar al que suela ir cuando se ausenta por tanto tiempo?, preguntó la oficial. Miguel dudó. No estaba seguro de cuánto debía decir. Había visto a su madre en situaciones complicadas, hablando con personas que él no conocía y que a veces parecían enfadados o tensos. Recordaba algunas peleas en casa, conversaciones susurradas al teléfono que él escuchaba desde su habitación, pero no sabía si debía compartir todo eso. A veces ella sale con amigos, dijo finalmente, y a veces está muy cansada cuando vuelve, pero nunca me dice dónde va. La oficial lo miró con comprensión y asintió. Entiendo. Vamos a intentar contactarla de todas maneras, ¿de acuerdo? No queremos que te preocupes más de lo necesario. Miguel asintió, aunque sabía que las palabras de la oficial no borrarían sus miedos. Ella le tendió una pequeña bolsa de papel que contenía algo de comida. Come algo, Miguel. Sabemos que ha sido una noche larga. Miguel agradeció en silencio y abrió la bolsa, encontrando un sándwich y una pequeña botella de leche, justo lo que necesitaba para alimentar a su hermano. La oficial se levantó para darle un momento de privacidad, pero antes de salir de la habitación se detuvo. Miguel, quiero que sepas que estamos aquí para ayudarte, pase lo que pase. Sé que esto es difícil, pero no estás solo. Miguel asintió, tragando un bocado del sándwich mientras daba la botella al bebé. Sabía que debía confiar en ellos, pero el miedo de ser separado de su hermano persistía. Lo último que quería era terminar en un lugar desconocido, alejado de la única persona que le quedaba. Mientras alimentaba a su hermanito, escuchó las voces de los oficiales al otro lado de la puerta. Hablaban en susurros, pero Miguel alcanzó a entender algunas palabras sueltas. Asistencia social, necesidades del menor, residencia temporal. Su corazón se encogió y una ola de desesperación comenzó a crecer dentro de él. Unos minutos después, la oficial volvió, acompañada por un hombre mayor que llevaba un traje gris. Miguel supo de inmediato que no era un policía. El hombre le sonrió, pero había algo en sus ojos que lo puso en alerta. «Hola, Miguel», dijo el hombre inclinándose ligeramente para ponerse a su altura. «Mi nombre es Rubén, trabajo con servicios sociales. Quiero ayudarte a encontrar una solución para ti y tu hermano, algo que sea seguro para los dos». Miguel apretó la mandíbula, sosteniendo a su hermano con más fuerza. «No queremos ir a ningún otro lugar», respondió de inmediato, con un tono desafiante que sorprendió a ambos adultos. Rubén mantuvo la calma y asintió. «Entiendo cómo te sientes, y sé que lo único que quieres es estar con tu hermano. Pero necesito que entiendas que, mientras no sepamos dónde está tu mamá, tenemos que asegurarnos de que estén en un lugar seguro, donde puedan cuidarlos a ambos». Miguel sintió que el nudo en su estómago se hacía más y más grande. Miró a la oficial, buscando apoyo, pero ella solo le devolvió una mirada de tristeza y comprensión. «¿No podemos quedarnos aquí?», preguntó Miguel con una mezcla de desesperación y súplica. «Prometo que cuidaré de él. No necesitamos a nadie más». Rubén suspiró mirando a la oficial y luego volvió su atención a Miguel. «Sabes que has sido muy valiente al venir aquí, Miguel. No todos los niños tendrían el coraje de hacerlo», dijo con un tono suave pero firme. «Pero cuidar de un bebé es mucha responsabilidad y es algo que no tienes que hacer solo. Vamos a buscar la mejor solución para ustedes, algo temporal mientras resolvemos lo de tu mamá». Miguel quería protestar, gritar que no necesitaba a nadie más, pero sabía que sus palabras no cambiarían nada. Sintió un peso enorme en el pecho, como si todo el mundo se desmoronara a su alrededor. Sin embargo, decidió que no lloraría, que se mantendría firme, porque no quería que los adultos vieran cuán asustado estaba. Finalmente, Rubén se levantó. «Voy a hacer algunas llamadas y en breve sabremos más. Por ahora descansa. Sé que esto es mucho para ti, pero no te vamos a dejar solo».
Miguel asintió en silencio, sin saber qué esperar del futuro. Después de la conversación con Rubén, Miguel se quedó en la pequeña sala, esperando mientras los oficiales iban y venían. El bebé se había quedado dormido y él intentaba calmarse, aunque su mente seguía llena de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba su mamá? ¿Por qué no había vuelto? Y sobre todo, ¿qué iba a pasar con él y su hermano? Un par de oficiales se acercaron para hablar con él en varios momentos del día, haciéndole preguntas sobre su madre, sobre su vida en casa y sobre los lugares que ella solía frecuentar. Miguel respondió a cada pregunta con la mayor precisión posible, aunque sentía que con cada respuesta el peso en su pecho crecía un poco más. Sabía que estaban intentando ayudar, pero cada vez que decía algo sobre su madre, una sensación de traición se agitaba en su interior. «Miguel, ¿recuerdas si tu mamá tenía algún trabajo reciente?», preguntó uno de los oficiales, tomando notas en una libreta. «A veces trabajaba en casas limpiando, pero no siempre», respondió Miguel, evitando mirar a los ojos del oficial. «¿Y alguna vez mencionó personas con las que no se llevaba bien? ¿O alguien que pudiera estar molesto con ella?». Miguel dudó. Sabía de algunos vecinos con los que su madre discutía de vez en cuando, pero no creía que ellos tuvieran algo que ver con su desaparición. La imagen de su madre, a veces cansada y desesperada, le vino a la mente. ¿Era posible que hubiera algo en su vida que él no conocía? Finalmente negó con la cabeza. «No lo sé», murmuró, sintiendo una mezcla de frustración e impotencia. La oficial que lo había recibido la noche anterior, cuyo nombre era Rosa, volvió a entrar en la sala, cargando una pequeña caja con algunos pañales, biberones y una lata de leche para el bebé. Se lo entregó a Miguel, quien la miró con gratitud silenciosa. Rosa le sonrió y le hizo una pequeña caricia en el hombro. «Miguel, estamos haciendo todo lo posible para encontrar a tu mamá. No tienes que preocuparte, ¿de acuerdo?», dijo con un tono tranquilizador. «Vamos a cuidar de ti y de tu hermano mientras resolvemos todo esto». Miguel intentó devolverle la sonrisa, aunque su mente estaba llena de incertidumbre. Sabía que las palabras de Rosa eran amables, pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba fuera de su control. En su cabeza se repetía la promesa que había hecho a sí mismo. No dejaría que los separaran, pasara lo que pasara. Un rato después, Rubén regresó para darle una actualización sobre la situación. Se sentó frente a Miguel, cruzando las manos y hablando en un tono que intentaba ser amable, pero que no lograba ocultar cierta formalidad. «Miguel, hemos contactado a algunas personas en servicios sociales y vamos a trabajar para que tú y tu hermano estén en un lugar seguro por unos días mientras encontramos a tu mamá», explicó. «No es definitivo, pero queremos asegurarnos de que ambos estén en buenas manos». Miguel sintió que la ira y la desesperación comenzaban a hervir dentro de él. Ya estaba cansado de escuchar la palabra seguro. ¿Acaso no entendían que lo único que él quería era estar con su hermano y esperar a que su madre volviera? «No quiero ir a ningún lugar», respondió con firmeza. «Quiero quedarme aquí, con mi hermano. Podemos esperar a mi mamá juntos. No necesitamos a nadie más». Rubén suspiró con una mezcla de paciencia y resignación. «Sé que es difícil, Miguel, y entiendo que quieres cuidar de tu hermano. Pero tienes que confiar en que estamos haciendo esto por el bien de ambos. No te vamos a separar de él, te lo prometo. Solo queremos que estén cómodos mientras resolvemos todo». Miguel bajó la mirada, sin saber qué responder. Sus manos temblaban ligeramente, y un nudo en la garganta le impedía hablar. Aunque lo que quería era gritar, exigir que le permitieran quedarse allí hasta que su madre volviera, sabía que no podía hacer nada para cambiar lo que estaba sucediendo. Antes de que pudiera decir algo más, Rosa volvió a la sala y se sentó junto a Rubén. Ambos intercambiaron una mirada y ella le habló en un tono más suave. «Miguel, vamos a llevarte a un lugar temporal, donde te tratarán bien y donde podrás estar con tu hermano. Es una familia que ya ha ayudado a otros niños antes y estarán encantados de cuidarlos mientras encontramos a tu mamá. Yo misma los acompañaré, ¿te parece?». La mención de una familia extraña fue como un golpe en el estómago para Miguel, pero Rosa le daba una mirada tan llena de comprensión
que sintió que quizá podría confiar en ella. No era su primera opción, ni de cerca, pero algo en su interior le dijo que por ahora no tenía otra alternativa. Finalmente, y sin mucho entusiasmo, asintió en silencio. Sabía que oponerse no cambiaría nada. Por más que quisiera luchar, era un niño de 12 años, y su mundo ahora estaba en manos de adultos que, aunque intentaban ayudar, no comprendían del todo lo que él sentía. Rosa le dio una palmadita en la espalda y se levantó. «Muy bien, vamos entonces. Recoge tus cosas, Miguel, no necesitamos mucho. Estaremos en contacto contigo en todo momento. ¿De acuerdo?» Miguel tomó el poco que tenía, una mochila vieja con algunas prendas de ropa y el biberón vacío de su hermano. Con el corazón pesado, la siguió mientras salían de la delegación acompañado de Rubén y otros oficiales que intercambiaban palabras entre ellos. A pesar de su resignación, el miedo de ser separado de su hermano seguía latiendo en su pecho, como una amenaza silenciosa. Mientras cruzaban la puerta hacia el mundo exterior, Miguel miró una última vez el edificio con la esperanza de que en algún momento su mamá aparecería para llevárselos a casa. El auto se detuvo frente a una casa de fachada modesta, pintada de un color deslavado y rodeada por un pequeño jardín con plantas secas. Para Miguel, era un lugar completamente desconocido, y el solo hecho de pensar en entrar lo llenaba de incertidumbre. Rosa se bajó del auto y le hizo un gesto para que la siguiera mientras sostenía a su hermanito en brazos. Miguel, con la mochila colgando de un hombro, avanzó con pasos vacilantes. Al acercarse, la puerta se abrió y una mujer de rostro amable y mirada serena salió a recibirlos. Tenía el cabello recogido en una trenza y llevaba un suéter grueso que contrastaba con el frío del aire de la mañana. Rosa intercambió unas palabras en voz baja con ella antes de volverse hacia Miguel. «Miguel, ella es Clara. Va a cuidar de ti y de tu hermano por unos días, hasta que resolvamos todo con tu mamá», explicó Rosa, intentando sonar tranquilizadora. «Clara ha ayudado a muchos niños y sé que te hará sentir como en casa». Miguel la miró con recelo, todavía sin estar convencido. Para él, nada de eso se sentía como un hogar, y la idea de quedarse en una casa desconocida lo hacía sentirse vulnerable. Sin embargo, no tenía muchas opciones. Asintió bajando la mirada. «Hola, Miguel», dijo Clara con una sonrisa cálida. «Estoy muy contenta de que estés aquí. Ya verás que tu hermanito y tú van a estar bien. ¿Quieres pasar?» Miguel asintió de nuevo sin decir palabra. Clara le extendió los brazos, ofreciéndose a cargar al bebé para darle un descanso, pero él retrocedió instintivamente, aferrándolo con más fuerza. «Está bien, lo puedes cargar tú si prefieres», dijo Clara, comprendiendo su reacción. «No hay prisa». Entraron juntos en la casa. El interior era acogedor, con paredes llenas de fotos y dibujos de otros niños que, al parecer, habían pasado por allí antes. Aunque no era su casa, el ambiente tenía un aire familiar que de algún modo le resultó menos intimidante de lo que esperaba. Clara lo guió hasta una pequeña habitación con 2 camas, una cuna y una cómoda llena de ropa de bebé. «Este será su cuarto por ahora», dijo Clara. «Si necesitas algo, solo dime, ¿de acuerdo?» Miguel asintió mientras observaba la habitación. Se acercó a la cuna y con mucho cuidado colocó a su hermano sobre el colchón. El bebé se removió un poco, pero pronto se acomodó, cayendo en un sueño profundo. Miguel lo miró unos segundos, asegurándose de que estaba bien, antes de girarse hacia Clara y Rosa, que lo observaban desde la puerta. «Gracias», murmuró Miguel, sin levantar la mirada. Rosa se acercó y le puso una mano en el hombro. «Voy a volver a la delegación ahora, Miguel, pero Clara te cuidará. Y no te preocupes, estaré en contacto contigo. Cualquier cosa que necesites, dile a Clara y me lo hará saber». Miguel solo asintió. Aunque apreciaba las palabras de Rosa, sabía que al final él estaba solo en todo esto. Rosa se despidió de él con un abrazo breve y salió de la casa, dejando a Miguel con Clara y su hermano en el cuarto. «Bueno, Miguel, ¿te parece si bajamos a la cocina y te preparo algo de comer? Debes tener hambre», dijo Clara intentando romper la tensión. Miguel dudó un momento, pero finalmente aceptó.
Mientras seguía a Clara, echó una última mirada a su hermanito para asegurarse de que estaba bien, y luego bajó las escaleras en silencio. Al llegar a la cocina, se sorprendió al ver una mesa preparada con platos y una jarra de agua. «¿Qué te gusta comer?», preguntó Clara mientras abría la despensa. «Aquí tengo de todo un poco, pero si prefieres algo en especial, puedo preparar lo que te guste». «Cualquier cosa está bien», respondió Miguel, sintiéndose algo incómodo con la amabilidad de Clara. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara tanto por él. Clara le sirvió un plato de sopa caliente y le ofreció un pedazo de pan. Miguel comenzó a comer en silencio, sin saber muy bien qué decir. Clara respetó su silencio, ocupándose en ordenar un poco la cocina, aunque de vez en cuando le lanzaba miradas amables, como queriendo hacerle saber que estaba ahí para lo que necesitara. Al terminar de comer, Miguel sintió una oleada de cansancio, como si el peso de los últimos días finalmente lo alcanzara. Se apoyó en la mesa, cerrando los ojos por un momento. Clara se acercó y le habló en voz baja. «Miguel, sé que esto es muy difícil para ti, y entiendo que puedas sentirte confundido o asustado. Solo quiero que sepas que aquí estás seguro y que voy a hacer todo lo posible para que tú y tu hermano estén bien. ¿Te parece bien?». Miguel abrió los ojos y asintió lentamente. Aunque aún no estaba listo para confiar completamente en ella, las palabras de Clara lo hicieron sentir un poco más tranquilo. La idea de que alguien se preocupara realmente por él y por su hermano era algo nuevo y desconcertante, pero también reconfortante. Después de terminar su comida, Miguel regresó a la habitación donde estaba su hermanito. Lo encontró durmiendo plácidamente en la cuna y se sentó en la cama, observándolo en silencio. A pesar de todos sus miedos e inseguridades, estaba determinado a protegerlo, pasara lo que pasara. Los días siguientes transcurrieron en una rutina simple. Clara lo ayudaba a cuidar al bebé, le enseñaba cómo calentar la leche y le mostraba cómo cambiar pañales de forma más eficiente. Miguel se sorprendía de cuánto aprendía y poco a poco empezó a confiar un poco más en Clara. Aunque nunca dejaba de sentirse fuera de lugar, empezó a entender que aquel lugar podía ser un refugio temporal en medio del caos. Sin embargo, todas las noches, al acostarse, Miguel se quedaba despierto mirando el techo, pensando en su mamá y en la incertidumbre de su regreso. Los días en la casa de Clara transcurrían con una calma inquietante. Miguel comenzaba a acostumbrarse a la rutina, a los cuidados constantes que su hermano necesitaba y a la presencia de Clara, quien, con una paciencia inquebrantable, siempre estaba allí para ayudarlos en lo que necesitaran. Sin embargo, cada día que pasaba, su preocupación por el paradero de su madre se hacía más pesada. Era como una sombra constante que no podía ignorar, no importa cuánto intentara centrarse en el bienestar de su hermano. Una tarde, mientras jugaba con su hermano en el pequeño patio trasero de la casa, Clara se acercó con una expresión seria y se sentó a su lado. «Miguel, hoy recibí una llamada de Rosa. Quieren hablar contigo en la delegación mañana», dijo Clara con suavidad colocando una mano sobre su hombro. «Creo que tienen algunas noticias». El corazón de Miguel dio un vuelco. Noticias. La sola palabra le provocaba una mezcla de esperanza y temor. Sin embargo, asintió sin decir nada, intentando mantenerse tranquilo. Si tenían noticias, tal vez eso significaba que habían encontrado a su madre, que todo volvería a ser como antes y que él y su hermano podrían regresar a casa. Esa noche apenas durmió. Se quedó despierto, mirando la cuna donde dormía su hermanito, imaginando cómo sería el momento de reencontrarse con su madre, de poder abrazarla y decirle cuánto la había extrañado. Finalmente, la incertidumbre le ganó y cayó en un sueño ligero, lleno de imágenes confusas y fragmentos de recuerdos. A la mañana siguiente, Rosa pasó a recogerlo temprano. Clara se despidió de él con un abrazo y le prometió que cuidaría a su hermano mientras él estaba fuera. Miguel asintió agradecido y se subió al auto con Rosa, que lo observaba en silencio desde el asiento del conductor. «¿Estás listo, Miguel?», preguntó Rosa al encender el motor. «Sí», respondió él.
aunque la verdad era que no tenía idea de si estaba listo para lo que estaba por venir. El trayecto hacia la delegación fue silencioso, con Rosa concentrada en el camino y Miguel perdido en sus pensamientos. Cuando finalmente llegaron, Rosa lo guió hasta una oficina en la parte trasera, donde Rubén, el trabajador social, ya los estaba esperando. «Hola, Miguel», saludó Rubén con una sonrisa cálida, invitándolo a sentarse frente a él. «Gracias por venir. Queríamos hablar contigo y darte una actualización sobre el caso de tu mamá». Miguel lo miró con expectación, esperando ansioso sus palabras. Rubén suspiró y se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono de voz más serio. «Hemos estado investigando y hablando con algunas personas que la conocen, pero por ahora no hemos podido localizarla. Sabemos que esto no es lo que esperabas escuchar, pero quiero que sepas que seguimos buscándola». Miguel sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Durante todos esos días, se había aferrado a la esperanza de que su madre aparecería en cualquier momento. Ahora, la posibilidad de que no la encontraran, o de que tardaran mucho en hacerlo, se le hacía insoportable. «¿Entonces, no hay nada?», preguntó intentando contener las lágrimas. Rubén negó con la cabeza. «Aún no, pero quiero que sepas que estamos aquí para apoyarte a ti y a tu hermano. Por ahora, lo más importante es que estén en un lugar seguro». Miguel respiró hondo, tratando de asimilar las palabras de Rubén. Sabía que estaban haciendo lo que podían, pero eso no hacía que la realidad fuera menos dolorosa. Sin embargo, lo que Rubén dijo a continuación lo dejó en shock. «Miguel, mientras continuamos la búsqueda, tenemos que hablar sobre el futuro inmediato tuyo y de tu hermano. Sé que quieres estar con él y vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. Pero, si la situación se prolonga, es posible que consideremos opciones de residencia temporal para los dos». Miguel sintió una punzada en el pecho. «¿Qué significa eso?», preguntó con la voz temblorosa. «Significa que, si no encontramos a tu mamá en los próximos meses, podríamos buscar hogares permanentes para ti y tu hermano. Lugares donde puedan estar bien cuidados, con familias que los reciban de forma estable. Por ahora, esto solo es una opción si la situación se extiende». Las palabras de Rubén eran como un golpe tras otro. La idea de separarse de su hermano y ser colocado en otro hogar lo llenaba de angustia. Miró a Rosa, buscando algún tipo de consuelo, pero ella solo le devolvió una mirada triste, incapaz de ofrecerle una salida fácil. «No quiero eso», dijo Miguel, sintiendo que sus palabras salían con dificultad. «Yo puedo cuidar de él. No necesitamos que nos manden a ningún otro lugar. Podemos esperar a que mi mamá vuelva». Rubén asintió con comprensión, pero su expresión no cambió. «Entiendo, Miguel, y sabemos cuánto amas a tu hermano. Por eso queremos hacer todo lo posible para que estén juntos. Pero debes entender que, si tu mamá no vuelve, necesitamos encontrar la mejor solución para ambos. Y eso podría significar encontrar un lugar donde tengan estabilidad y cuidados». Miguel bajó la cabeza, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia. Quería gritar, exigir que le permitieran quedarse en un solo lugar hasta que su madre regresara, pero sabía que, a pesar de sus deseos, no tenía el control sobre la situación. Rubén le colocó una mano en el hombro. «Vamos a tomar las cosas un día a la vez, Miguel. No te vamos a apresurar a tomar ninguna decisión, pero quería que estuvieras al tanto de las posibilidades». Miguel solo pudo asentir, tragándose las palabras que quería decir. Sabía que cualquier protesta sería inútil en ese momento. Se sentía atrapado, pero no podía hacer nada más que aceptar la realidad que se le presentaba. Al final de la reunión, Rosa lo acompañó de vuelta al auto. En el camino, él miraba por la ventana, absorto en sus pensamientos, intentando encontrar algún plan, algo que pudiera hacer para evitar que lo separaran de su hermano. La realidad era devastadora, pero una pequeña chispa de determinación comenzó a crecer en su interior. No sabía cómo, pero estaba decidido a luchar para mantenerse junto a su hermano, sin importar lo que sucediera. Miguel regresó a la casa de Clara en silencio, sus pensamientos sumidos en la confusión y la tristeza. Apenas saludó al entrar y fue directamente al cuarto donde estaba su hermanito,
aún dormido en la cuna. Sentía que el peso de la incertidumbre lo aplastaba y, mientras observaba al bebé respirando con tranquilidad, Miguel se juró una vez más que no permitiría que los separaran. Pasaron algunos días en los que la rutina de la casa de Clara parecía monótona, incluso reconfortante. Clara, siempre atenta, intentaba darle espacio, aunque Miguel notaba que se preocupaba por él. Cada día, Rosa o Rubén llamaban para darle algún tipo de actualización, aunque en realidad no había grandes avances en la búsqueda de su madre. Sin embargo, una mañana, mientras Clara preparaba el desayuno y Miguel estaba jugando con su hermanito en el suelo de la sala, el timbre sonó. Clara fue a abrir y poco después regresó con Rosa, quien tenía una expresión algo diferente a la habitual. Miguel se levantó de inmediato, tratando de leer en su rostro algún indicio de buenas noticias. «Miguel, hemos encontrado algo», dijo Rosa con cautela, sin querer levantar demasiado sus expectativas. El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza. Se acercó, intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba lleno de esperanza. «¿Es sobre mi mamá?», preguntó con ansiedad. Rosa asintió y se sentó en una de las sillas haciendo un gesto para que él también lo hiciera. Clara observaba desde un lado, en silencio, respetando el momento. «Recibimos información de una persona que vio a alguien que podría ser tu mamá en una zona de la ciudad. No es seguro aún, pero hemos organizado una visita para investigar. Si resulta ser ella, podríamos tenerla de vuelta pronto». Miguel sintió que una oleada de alivio y nerviosismo lo invadía. La posibilidad de que su madre estuviera realmente cerca le dio nuevas fuerzas. Quizás las cosas podrían volver a la normalidad más rápido de lo que había pensado. «¿Puedo ir con ustedes?», preguntó con determinación. «Quiero verla. Quiero saber si está bien». Rosa sonrió, pero negó con la cabeza con suavidad. «Aún no, Miguel. Primero necesitamos verificar la información y asegurarnos de que es seguro. Pero te prometo que en cuanto tengamos algo concreto, te llevaremos con ella. Solo necesitamos un poco más de paciencia de tu parte». Miguel apretó los labios, tratando de controlar la impaciencia que sentía. Asintió, aceptando la explicación a regañadientes. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo en qué aferrarse, una posibilidad real de que su madre volviera y pusiera fin a la incertidumbre que lo atormentaba día y noche. Esa tarde, Rosa se fue después de prometer que le daría una actualización tan pronto como supieran algo. Miguel volvió a su cuarto, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tensión. Se acostó en la cama junto a la cuna de su hermano, mirando el techo y pensando en cómo sería el momento en que volviera a ver a su madre. Esa noche, durmió con más tranquilidad que en mucho tiempo. La esperanza, aunque frágil, lo mantenía a flote. Pasaron 2 días sin noticias y Miguel comenzaba a impacientarse, volviendo a sentir el peso de la espera. Pero, finalmente, Rosa llamó. Al escuchar la voz de Clara diciendo su nombre desde la puerta, Miguel corrió hacia el teléfono, con el corazón latiendo rápidamente. «¿Rosa?», dijo apenas tomó el auricular. «Miguel, tenemos buenas y malas noticias», respondió Rosa con tono serio. «La persona que vimos no era tu mamá, pero en el proceso descubrimos una pista sobre otro lugar en el que podría estar. Vamos a seguir investigando, pero quería que lo supieras». La esperanza que Miguel había sentido se desvaneció de golpe, dejando un vacío en su interior. Sin embargo, se aferró a la idea de que, al menos, había una nueva pista. Era mejor que nada. «Gracias por avisarme», respondió, tratando de sonar fuerte, aunque por dentro sentía el peso de la decepción. Después de colgar, Clara lo observó con ojos compasivos. «Miguel, entiendo que esto es difícil, pero debes saber que Rosa y Rubén están haciendo todo lo posible para encontrar a tu mamá. A veces estas cosas tardan, pero no pierdas la esperanza». Miguel asintió en silencio, sin encontrar las palabras para expresar lo que sentía. Por fuera, trataba de mantener una fachada de tranquilidad, pero en su interior, cada nuevo intento fallido de encontrar a su madre le dejaba una herida invisible. Esa noche, mientras arrullaba a su hermanito para que se durmiera,
Miguel pensó en todas las veces que había deseado tener una vida normal, una familia unida y tranquila como las que veía en la escuela o en la televisión. Sabía que su situación no era perfecta, pero había aprendido a cuidar de su hermano, a ser fuerte para él. Y ahora, más que nunca, estaba decidido a resistir, pasara lo que pasara. Al día siguiente, continuó con su rutina, aunque la decepción seguía presente en cada movimiento. Clara notaba la tristeza en su mirada, pero respetaba su silencio, acompañándolo con pequeños gestos que le hacían sentir que no estaba solo. A pesar de la distancia con su madre, Miguel empezaba a comprender que aunque no fueran su verdadera familia, había personas a su alrededor dispuestas a apoyarlo. Pasaron las semanas, y Miguel comenzó a vivir en ese vaivén de esperanza y desilusión, cada vez que una nueva pista aparecía y se desvanecía. Su vida parecía un ciclo interminable de promesas sin cumplir, pero con cada día que pasaba, aprendía a soportarlo mejor. Aunque la espera lo desgastaba, algo en su interior se fortalecía. Finalmente, una tarde de finales de otoño, cuando ya estaba resignado a otro día sin noticias, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, al contestar, sintió una diferencia en el tono de Rosa. Había algo en su voz que, sin quererlo, le devolvió un destello de esperanza. «Miguel, encontramos a alguien que podría ser importante para ustedes, pero necesito que mantengas la calma». Miguel se quedó inmóvil, con el teléfono en la mano, intentando procesar lo que Rosa acababa de decir. Su respiración se aceleró y notó que sus manos comenzaban a temblar. Apenas podía contener la esperanza y el miedo que se mezclaban en su pecho. Clara, que estaba cerca, observó su expresión y se acercó, colocándole una mano en el hombro para tranquilizarlo. ¿Es mi mamá?», preguntó Miguel en un hilo de voz, esforzándose por mantenerse calmado. Rosa hizo una pausa al otro lado de la línea. Su tono era cuidadoso, medido. «No podemos confirmarlo del todo, Miguel. La persona que encontramos coincide con la descripción de tu madre y estaba en una situación difícil. La tenemos en custodia y queríamos hablar contigo antes de tomar cualquier decisión. Entendemos que esta situación ha sido muy dura para ti y por eso creemos que es importante que vengas a verla con nosotros». Miguel apretó los labios, intentando reprimir las lágrimas que amenazaban con salir. Después de semanas de incertidumbre, la posibilidad de ver a su madre, aunque fuera bajo esas circunstancias, lo llenaba de un extraño alivio mezclado con miedo. «Quiero ir ahora mismo», dijo, sin vacilación. Rosa pareció respirar aliviada al otro lado de la línea. «Está bien. Vamos a pasar a buscarte en unos minutos. Quiero que sepas que pase lo que pase, estaremos aquí para apoyarte. ¿De acuerdo?». Miguel asintió, aunque sabía que Rosa no podía verlo. Colgó el teléfono y se volvió hacia Clara, que lo observaba con una mezcla de preocupación y ternura. Ella no dijo nada, pero le dio un abrazo fuerte, como si supiera que él necesitaba ese apoyo antes de enfrentar lo que estaba por venir. Pocos minutos después, Rosa llegó acompañada por Rubén. Miguel subió al auto con ellos sin decir una palabra. Durante el trayecto, sus pensamientos estaban enfocados en una sola cosa: ver a su madre. No sabía qué esperarse, pero en el fondo de su corazón solo deseaba que todo pudiera volver a ser como antes, aunque una voz en su interior le advertía que las cosas quizá no serían tan sencillas. Finalmente, el auto se detuvo frente a un edificio gris, con ventanas estrechas y un aire de desolación que calaba hasta los huesos. Rosa le dio una mirada de aliento antes de guiarlo hacia el interior. Subieron un par de pisos hasta llegar a una sala pequeña, con sillas y una mesa desgastada. Allí una mujer aguardaba, sentada de espaldas a la puerta, con el cabello desordenado y la ropa visiblemente desgastada. A pesar del estado en que se encontraba, Miguel la reconoció al instante. «Mamá», susurró, como si temiera que la voz quebrara el frágil momento. La mujer se giró lentamente, y en cuanto vio a Miguel, sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante unos segundos, ambos se miraron en silencio, como si cada uno intentara asegurarse de que el otro era real. Finalmente la madre de Miguel se levantó, con pasos inseguros, y se acercó a él.
Miguelito, dijo en un susurro tembloroso, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Perdóname. Miguel sintió una mezcla de emociones que no podía explicar. La rabia, la tristeza, el alivio y el miedo se agolpaban en su pecho, pero en lugar de retroceder, dio un paso adelante y abrazó a su madre. Sentía el cuerpo frágil de ella temblando, y el olor a tristeza y abandono impregnaba su ropa. Durante esos segundos ninguna palabra fue necesaria. El abrazo lo decía todo. Finalmente, Rosa y Rubén se acercaron, permitiendo que ambos se sentaran. La madre de Miguel, visiblemente afectada, trató de explicar la situación en la que se encontraba. Miguel, no fue mi intención dejarlos solos tanto tiempo. Las cosas se complicaron. No pude... Su voz se quebró y miró hacia abajo, incapaz de continuar. Miguel tragó saliva, sintiendo una mezcla de comprensión y tristeza. Sabía que su madre había tenido problemas antes, que la vida no había sido fácil para ellos, pero nunca había imaginado que las cosas llegarían a este punto. Aún así, intentó aferrarse a la esperanza de que, con su regreso, las cosas pudieran mejorar. «Mamá, ¿podremos volver a casa?», preguntó con la voz entrecortada. La mujer lo miró con lágrimas en los ojos y negó lentamente, como si sus propias palabras fueran demasiado dolorosas de pronunciar. «No, no ahora, Miguel. Necesito ayuda para mejorar, para poder cuidarlos bien. No quiero que vuelvan a pasar por esto. Voy a hacer lo posible para que estemos juntos otra vez, pero necesito tiempo». Miguel sintió cómo esa respuesta destrozaba sus esperanzas. Sabía que ella no estaba en condiciones de cuidarlos, pero oírlo directamente de su boca lo hacía real, definitivo. Se aferró a su madre con fuerza, deseando que ese abrazo pudiera borrar la distancia que ahora los separaba. Rosa se acercó, colocando una mano en el hombro de la madre de Miguel. «Estaremos aquí para apoyarte en este proceso», dijo con suavidad. «Pero por ahora, lo mejor es que Miguel y su hermano se queden en un lugar seguro mientras tú te recuperas. Es lo mejor para ellos y para ti». La madre de Miguel asintió, aunque sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Miguel sentía el peso de esas palabras como si fueran una sentencia, pero comprendía en el fondo que su madre estaba haciendo lo correcto. Por primera vez percibió su propia madurez ante la situación y supo que debía ser fuerte, no solo por él, sino también por su hermano. Cuando llegó el momento de despedirse, Miguel se aferró a su madre con todas sus fuerzas, como si temiera que, al soltarla, se desvanecería de nuevo. Ella le prometió que haría todo lo posible para recuperarse y poder estar juntos de nuevo, y aunque sus palabras eran una promesa, Miguel sabía que sería un camino largo. Salió de la sala con Rosa y Rubén, sintiendo una mezcla de vacío y resolución. Su madre estaba viva, y eso era algo, pero ahora sabía que debía enfrentarse a una nueva realidad, una en la que, al menos por un tiempo, estarían separados. Era doloroso, pero Miguel estaba decidido a ser fuerte por su hermano. Sabía que tendría que asumir la responsabilidad de cuidarlo hasta que su madre pudiera volver a estar con ellos. En el auto, mientras regresaban, Rosa le habló con suavidad. «Miguel, sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que tienes una red de apoyo. Tienes a Clara, a mí, a Rubén y a todas las personas que hemos estado contigo. No estás solo en esto». Miguel asintió en silencio, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban como un borrón. A pesar del dolor y la tristeza, había una chispa de determinación en su interior. Aún tenía a su hermano, y por él estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa. De vuelta en la casa de Clara, Miguel intentó adaptarse a su nueva realidad, aunque en su corazón sentía que una parte de él se había quedado en aquella sala gris, con su madre. Pasaron algunos días en los que su mente se debatía entre la tristeza y la resignación, buscando respuestas que no podía obtener. A pesar del peso de la separación, se aferraba a la promesa de su madre de que haría todo lo posible por recuperarse y estar nuevamente con él y su hermano. Clara, con su delicadeza habitual, no presionaba a Miguel para hablar,
pero su presencia constante era reconfortante. Mientras tanto, su hermano, ajeno a la complejidad de la situación, seguía siendo su refugio y su ancla. Miguel encontraba en él la fuerza para seguir adelante, aunque el futuro le pareciera incierto. Una tarde, Clara recibió una llamada de Rubén y luego de colgar, se acercó a Miguel con una expresión serena pero firme. «Miguel, Rubén quiere hablar contigo sobre algunas decisiones importantes que debes tomar. Está preocupado por cómo te sientes con todo esto y cree que es importante que conozcas las opciones que tienes». Miguel asintió en silencio, aunque sentía una mezcla de temor y cansancio. Sabía que las decisiones de las que hablaba Clara no serían fáciles. Esa misma tarde, Rubén y Rosa llegaron a la casa de Clara, y Miguel se sentó frente a ellos en la sala, con su hermano dormido en sus brazos, sintiendo el peso de las miradas de los adultos sobre él. Rubén fue el primero en hablar. Su tono era tranquilo, casi paternal. «Miguel, sé que lo que estás pasando es muy difícil y nadie debería tener que enfrentar estas decisiones a tu edad, pero queremos que sepas que estamos aquí para ayudarte a tomar la mejor opción para ti y para tu hermano». Miguel asintió, respirando profundamente, mientras Rubén continuaba. «Hemos estado hablando sobre tu situación y queremos ofrecerte varias alternativas. Sabemos que tu prioridad es cuidar de tu hermano y permanecer con él, y respetamos esa decisión. Pero también creemos que necesitas un lugar donde ambos puedan recibir el apoyo que necesitan». Miguel miró a Rubén, su determinación visible a pesar de su corta edad. «No quiero estar separado de mi hermano. Quiero que él esté conmigo, como siempre». Rosa intervino con una sonrisa suave. «Miguel, nadie quiere separarte de él. Sabemos lo importante que es para ti y queremos ayudarte a encontrar un lugar donde puedan estar juntos. Pero queremos asegurarnos de que sea en un ambiente seguro y estable, donde puedas crecer y ser feliz mientras esperas el regreso de tu mamá». Miguel apretó los labios, procesando cada palabra con seriedad. «¿Qué lugar?», preguntó finalmente. Rubén se inclinó hacia adelante, mirando a Miguel con empatía. «Clara se ha ofrecido para cuidar de ustedes a largo plazo, si tú lo deseas. Ya han creado un vínculo y sabemos que ella los cuidaría con todo el amor y la dedicación del mundo». Miguel miró a Clara, quien sonrió con ternura y asintió, como para hacerle saber que estaba allí para él, sin importar lo que decidiera. «Si tú lo deseas, Miguel, puedes considerarme como un hogar temporal», dijo Clara, con voz suave. «No te estoy pidiendo que olvides a tu mamá. Sé cuánto la amas y cuánto deseas estar con ella. Solo quiero que sepas que, mientras tanto, estoy aquí para ti y para tu hermano». Miguel sintió una calidez indescriptible en su pecho. Sabía que Clara decía la verdad y que podía confiar en ella. A pesar de las dificultades, había encontrado en Clara un apoyo genuino, alguien que, sin querer reemplazar a su madre, estaba dispuesta a ser su refugio hasta que su mamá pudiera volver. Respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión que tenía frente a él. «Yo creo que quiero quedarme aquí», dijo en voz baja, sin soltar a su hermano. «No quiero que él crezca en un lugar donde no lo cuiden como aquí». Rubén y Rosa se miraron y sonrieron, aliviados por la decisión de Miguel. «Estamos muy orgullosos de ti, Miguel. Has demostrado una fuerza increíble y sabemos que estarás bien aquí con Clara». Rosa colocó una mano sobre su hombro, transmitiéndole su apoyo y admiración. Clara, visiblemente emocionada, se acercó y lo abrazó con cariño. «Te prometo que haré todo lo posible para que ustedes estén bien, Miguel. Aquí siempre tendrás un lugar seguro». Esa noche, Miguel se acostó en su cama, mirando a su hermanito dormir en la cuna. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil y que la espera por el regreso de su madre sería larga. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz inesperada. Había tomado una decisión y sabía que no estaba solo. Permanecería en casa de Clara, cuidando de su hermano, fortaleciéndose para el futuro que los esperaba. Los días que siguieron a la decisión de quedarse con Clara se llenaron de una rutina nueva, pero estable, que le brindaba a Miguel una inesperada sensación de paz. La casa de Clara comenzó a sentirse menos como un lugar temporal
y más como un hogar, uno que él no había esperado, pero que le ofrecía la estabilidad que tanto necesitaba. Su hermano, siempre en el centro de sus pensamientos, parecía estar más tranquilo también, como si el ambiente seguro y afectuoso le transmitiera una calma que antes no había conocido. Por las mañanas, Clara preparaba el desayuno, y Miguel, aún con el sueño pegado en los ojos, aprendía a hacerse cargo de las pequeñas tareas del hogar, cuidando a su hermano mientras Clara organizaba el día. Ella, siempre paciente, le enseñaba cómo preparar biberones, calentar papillas y hasta cambiar pañales con destreza. La vida se iba llenando de estos pequeños actos de cuidado y aprendizaje, y Miguel comenzaba a comprender lo importante que era cada uno de ellos para el bienestar de su hermano. Un sábado por la tarde, Rosa pasó por la casa para una visita de rutina. Miguel la recibió con una sonrisa reservada pero cálida. Empezaba a reconocerla como alguien en quien realmente podía confiar. Ella traía consigo una caja con algunos juguetes y ropa para el bebé, y después de acomodarse en el comedor, se sentó a hablar con él. «¿Cómo te sientes, Miguel?», preguntó Rosa, observándolo con atención. Miguel se encogió de hombros, pensando en cómo responder. No era fácil describir lo que sentía. En un momento sentía paz, y en otro, una punzada de nostalgia al recordar a su madre. «Creo que estoy bien», dijo finalmente con sinceridad. «Extraño a mi mamá, pero sé que mi hermano y yo estamos mejor aquí, con Clara. Me siento seguro». Rosa asintió, sonriendo suavemente. «Eso es lo más importante, Miguel. Has hecho un gran trabajo cuidando de él, y has sido muy valiente en todo esto. Sabemos que tu mamá sigue en tratamiento y está esforzándose por mejorar. Ella siempre pregunta por ti y por tu hermano». Miguel sintió una chispa de esperanza. Saber que su madre seguía en el camino de la recuperación le daba algo en qué aferrarse, aunque el tiempo de espera fuera indefinido. «Gracias, Rosa. Me da gusto saber que está mejor. Solo espero que algún día podamos estar juntos de nuevo». Rosa le dio una palmada en el hombro, transmitiéndole apoyo. «Yo también, Miguel. Pero hasta que llegue ese día, quiero que sepas que cuentas con Clara, conmigo y con todo el equipo de apoyo. Siempre vamos a estar aquí para ayudarte». Miguel asintió, sintiendo el peso de esas palabras, y de repente comprendió algo que antes no había visto con tanta claridad. Aunque su madre no estuviera presente en ese momento, había una red de personas que lo sostenían. Clara, Rosa y hasta Rubén, quien siempre le hablaba con sinceridad y lo trataba con respeto, eran parte de una familia inesperada que se había formado alrededor de él y de su hermano. Con el tiempo, Miguel comenzó a regresar a la escuela. Clara lo animaba cada mañana, preparándole un pequeño almuerzo y asegurándose de que tuviera todo lo necesario. Los maestros y algunos compañeros de clase lo miraban con curiosidad, conscientes de los cambios en su vida, pero él se fue adaptando, encontrando en los estudios un alivio temporal para sus preocupaciones. Los fines de semana se llenaban de pequeñas actividades en familia, paseos al parque, juegos en el patio y hasta alguna que otra salida para comer en el centro del pueblo. Clara siempre encontraba la manera de hacer que esos momentos fueran especiales, dándoles a él y a su hermano la sensación de una vida que no habían conocido antes. Sin embargo, las noches seguían siendo el momento en que la nostalgia regresaba. Mientras arrullaba a su hermano en la cuna, Miguel pensaba en su madre, imaginándola en algún lugar, luchando por recuperarse. Se aferraba a la promesa que ella le había hecho, que algún día volverían a estar juntos. Y aunque la incertidumbre a veces le pesaba, había aprendido a vivir con ella sin dejar que lo consumiera. Una tarde, mientras Clara preparaba la cena, Miguel se sentó a su lado y casi sin pensarlo, le dijo: «Gracias, Clara, gracias por todo lo que has hecho por nosotros». Clara se giró hacia él, sorprendida por su espontaneidad, y le sonrió con ternura. «No tienes que agradecerme, Miguel. Ustedes han traído alegría a mi vida, y estar aquí para ustedes ha sido un regalo para mí también». Miguel sonrió tímidamente, sintiendo que esas palabras le llenaban el corazón.
Había encontrado un nuevo equilibrio, uno en el que su hermano y él estaban a salvo y en el que, finalmente, podían vivir sin el miedo constante que antes los acompañaba. Poco a poco, el recuerdo de los días de incertidumbre fue dejando de ser una herida abierta y se transformó en una parte de su historia, una que le recordaba cuán fuerte era y cuánto había logrado. Sabía que el camino hacia el reencuentro con su madre aún era incierto, pero también sabía que con Clara a su lado y con el amor inquebrantable hacia su hermano, estaba listo para enfrentarlo. Pasaron los meses y la vida de Miguel y su hermano comenzó a parecerse cada vez más a la de cualquier otra familia. A pesar de las cicatrices invisibles que la separación de su madre había dejado, él aprendió a vivir en el presente, encontrando consuelo en la rutina que Clara había construido a su alrededor. La promesa del reencuentro seguía viva en su corazón, pero ahora no era una esperanza desesperada. Se había convertido en una meta paciente y constante. Un día, al regresar de la escuela, Clara lo esperaba en la puerta con una expresión inusualmente emocionada. Miguel, al notar su sonrisa, sintió una mezcla de curiosidad y anticipación. Clara le indicó que entrara al salón, donde Rosa y Rubén estaban sentados esperándolo. «Miguel, tenemos una noticia para ti», dijo Rubén con un tono suave, pero lleno de emoción. Miguel miró a Rosa y a Rubén casi sin respirar, mientras ellos intercambiaban una sonrisa de complicidad. «Tu mamá ha terminado su tratamiento y quiere verte», continuó Rosa. «Ha hecho un gran esfuerzo y ha demostrado un progreso enorme. La próxima semana podrías reunirte con ella». El mundo de Miguel pareció detenerse por un instante. Había soñado con ese momento, pero ahora que la realidad estaba tan cerca, una mezcla de alegría y nerviosismo lo llenaba. No sabía cómo reaccionaría, ni qué diría al verla después de tantos meses. Clara, quien estaba a su lado, le dio un suave apretón en el hombro, recordándole que no estaba solo. «¿Cuándo?», preguntó Miguel con un hilo de voz. «El próximo sábado», respondió Rosa con una sonrisa cálida. «Nos hemos asegurado de que sea un ambiente cómodo para los dos. Será un paso importante para ustedes». Miguel asintió, sintiendo cómo una emoción indescriptible lo invadía. Durante los días que siguieron, apenas podía concentrarse en la escuela o en cualquier otra actividad. Las noches eran un torbellino de pensamientos y emociones, mientras imaginaba cómo sería volver a ver a su madre, ver su sonrisa, sentir su abrazo. La espera, aunque breve, le parecía interminable. Finalmente el día llegó. Miguel, acompañado por Clara y Rosa, fue llevado a un centro de apoyo familiar donde su madre lo esperaba. Al entrar, una trabajadora social lo guió hasta una sala sencilla, con paredes de colores suaves y sillones cómodos. Su madre ya estaba allí, esperándolo, y al verlo entrar, se levantó de inmediato, con los ojos llenos de lágrimas. Miguel se quedó de pie, inmóvil por un momento, tratando de asimilar la realidad. Era su madre, más delgada y con una expresión cansada, pero con una luz nueva en los ojos. Antes de que pudiera decir nada, ella lo abrazó con una fuerza que lo dejó sin aliento. «Miguelito, perdóname por todo», murmuró su madre entre lágrimas. «He estado esperando este momento durante tanto tiempo». Miguel sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas, y en lugar de palabras, se limitó a devolverle el abrazo, sintiendo cómo el peso de los meses de separación se desvanecía lentamente. Después de unos minutos, se sentaron, y su madre tomó su mano, acariciándola con ternura. «He tenido que aprender muchas cosas, Miguel. He cometido errores, pero estoy haciendo todo lo posible para ser la mamá que tú y tu hermanito merecen. Sé que esto ha sido difícil para ti, y estoy tan orgullosa de lo valiente que has sido». Miguel la escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra llenaba los vacíos que habían quedado en su corazón. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a perdonar, a darle a su madre una segunda oportunidad. La reunión continuó con una conversación tranquila y emotiva, en la que Miguel pudo contarle sobre sus días con Clara, sobre la escuela y sobre los cuidados de su hermano. Su madre escuchaba cada palabra con atención, emocionada y agradecida por el amor con el que Clara había cuidado de sus hijos. Al finalizar la visita,
su madre le prometió que seguiría en contacto, que lucharía por estar lista para recibirlos a ambos en un hogar propio. Miguel, ahora con una paz renovada, se despidió de ella con la promesa de que, cuando ese momento llegara, estarían juntos como familia. En el camino de regreso, Rosa y Clara notaron la tranquilidad en su expresión. Miguel sabía que aún faltaba un tiempo para regresar al lado de su madre, pero ahora tenía la certeza de que ese reencuentro no era solo un sueño, sino una realidad posible. Desde ese día, continuó viviendo con Clara, con el mismo amor y dedicación, pero con una chispa de esperanza que iluminaba cada uno de sus pasos. Había aprendido que las dificultades y los cambios podían ser dolorosos, pero que también traían consigo nuevas oportunidades, nuevas familias y nuevas fuerzas para enfrentar la vida. Había encontrado un hogar, no solo en la casa de Clara, sino también en las personas que, sin buscar nada a cambio, lo habían apoyado, guiado y amado en los momentos más oscuros.